Entonces, acá, listo. A ver, ¿cómo se llama? Hola a todos, mi nombre es Claudio Bárcena, yo soy médico endocrinólogo y vamos a hablar el día de hoy acerca de vitaminas liposolubles e hidrosolubles. ¿Ya? Es un tema muy importante que tienen que aprender. Cuando hablamos de vitaminas, las vitaminas son sustancias orgánicas que no están relacionadas estructuralmente entre sí, que precisan ser ingeridas en pequeñas cantidades con la dieta. Las dividimos en vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Cuando hablamos de vitaminas liposolubles, acuérdense de la mnemotecnia ADEC. A, D, E y K. Cuando hablamos de vitamina A, también llamada retinol, esta vitamina es soluble en grasa e insoluble en agua. Se encuentra únicamente en productos animales y los carotenos actúan como provitaminas o precursores de la vitamina A. Los seres humanos la obtienen de los alimentos como vitamina A preformada o retinol y a partir de carotenos que podemos convertir en retinol. ¿Ya? Al ingerir beta-caroteno se divide en dos moléculas de vitamina A por acción de enzimas de la mucosa intestinal y del hígado, y su color a veces está enmascarado por la clorofila con la cual está asociada. Ahora, la función en los fotorreceptores, que esto es muy importante que se acuerden, es un componente de la proteína pigmentaria rodopsina que se encuentra en los bastones, que son células fotorreceptoras de la retina y que participan en la visión nocturna. Su carencia ocasiona disminución de la visión con luz tenue o visión nocturna y causa ceguera nocturna. En niños pequeños ocasiona ojos secos o xeroftalmia. Y la función en crecimiento es que participa en la regulación de crecimiento y de la división celular, y la deficiencia provoca queratinización de epitelios y atrofia de tejidos mucosecretores como cuáles: tráquea, piel, córnea, glándula salival y testículos. Impide el desarrollo de huesos y sistema nervioso y causa que la piel esté seca y gruesa. Las fuentes alimentarias solo se encuentran en alimentos de origen animal. La mayoría de las personas en los países en desarrollo dependen principalmente de betacarotenos para su suministro de vitamina A. La otra vitamina importante es la vitamina D, que se llama calciferol. Acuérdense, son derivados de esteroles relacionados al colesterol con propiedades antirraquíticas. Los dos esteroles activos más importantes son la vitamina D2, que es el ergocalciferol en plantas, y la vitamina D3, que es el colecalciferol, el cual está en la piel de los animales. Las funciones nos ayudan en el balance de calcio, mantienen niveles plasmáticos de calcio, normal funcionamiento del sistema nervioso y crecimiento del sistema óseo. Nos ayudan en la diferenciación celular, en la proliferación, aquellas células que se encuentran en división, en la diferenciación de células que se especializan en funciones específicas. El calcitriol inhibe la proliferación y estimula la diferenciación celular. La secreción de insulina, niveles insuficientes de vitamina D podrían tener efecto adverso sobre la secreción de insulina y tolerancia a la glucosa en pacientes con diabetes tipo 2. Las deficiencias es que la exposición inadecuada del sol puede causar deficiencia de vitamina D, y la deficiencia de vitamina D disminuye la reabsorción de calcio.
La hormona paratiroidea moviliza el calcio desde el esqueleto para mantener niveles de calcio plasmáticos normales. Las deficiencias severas de vitamina D nos afectan en la mineralización ósea, en el raquitismo en niños e infantes. Las deficiencias severas afectan la mineralización ósea en la osteomalacia, en la osteoporosis. La osteomalacia en adultos, la matriz del colágeno del hueso se conserva, pero el mineral óseo se pierde progresivamente. Y la osteoporosis, disminución del tejido proteico y de las sales minerales. El almacenamiento en el cuerpo almacena la vitamina D en el tejido graso y en el hígado. Es importante una adecuada reserva en las embarazadas para evitar una predisposición de bebés al raquitismo. La toxicidad puede causar sobredosis o sobredosis puede causar hipercalcemias, que son altos niveles de calcio en sangre, y el exceso de vitamina D ocasiona calcificación en tejidos blandos y puede causar cálculos renales. Los factores de riesgo para deficiencia de vitamina D, ¿cuáles son? Infantes exclusivamente amamantados, piel oscura, envejecimiento y obesidad. Las fuentes es luz solar. La radiación solar UVB estimula la producción de vitamina D3 en la epidermis de la piel. Las fuentes alimenticias, el aceite de hígado de pescado contiene 400 unidades, lo que equivale a 10 microgramos de vitamina D y evita el raquitismo en los bebés o en los niños no expuestos a la luz solar. Otra vitamina es la vitamina K, que acá encontramos como filoquinona, menaquinona, menadiona. La filoquinona es sintetizada por plantas y es forma predominante en dietas. La menaquinona es sintetizada por bacterias intestinales y la menadiona es de origen sintético. La función es esencial para mantener la homeostasis de los procesos de coagulación. Nos ayuda para los factores 2, el 7, el 9 y el 10. La deficiencia, una deficiencia primaria es poco frecuente en adultos sanos y una deficiencia severa resulta en un deterioro de la coagulación sanguínea. Los síntomas, por ejemplo, equimosis o moretones, hemorragias en mucosas, hemorragia nasal, encías sangrantes, hemorragias gastrointestinales, sangre en deposiciones, heces negras, menorragia, sangrado menstrual extremadamente profuso, hematuria y sangre en la orina. Las fuentes, la vitamina K1 o filoquinona se encuentra en aceites vegetales, como soya, algodón, canola, oliva, almendras, castañas y nueces. La vitamina K2 o menaquinona se encuentra en el hígado, algunos productos fermentados, quesos, frijol de soya fermentado. La vitamina E también es llamada tocoferol. Existen 4 tipos de tocoferoles. El de mayor actividad biológica es el alfa-tocoferol, que es antioxidante. Son estables al calor, al aire, a la luz ultravioleta y se degradan por contacto con grasas rancias, plomo y hierro. Su principal función es actuar como antioxidante. Los radicales libres se forman en nuestro organismo durante el metabolismo normal y durante la exposición a factores ambientales, humo de cigarro o contaminantes.
Las funciones es protege a las membranas celulares del daño oxidativo causado por los radicales libres, protege de la oxidación a las grasas en las LDL que transportan colesterol desde el hígado a los tejidos del cuerpo, y cuando una molécula de alfa-tocoferol neutraliza un radical libre, se altera y pierde su capacidad antioxidante. ¿Cuáles son las deficiencias? Se observa deficiencia en individuos con malnutrición severa y en síndrome de malabsorción de grasas. Aquellos pacientes, por ejemplo, que son sometidos a las cirugías de bypass gástrico, ¿no? Y que sufren bastante de dumping. Puede causar síntomas neurológicos, una mala coordinación, daño a los nervios sensitivos, debilidad muscular, daño a la retina. La prevención de enfermedades, la prevención nos ayuda para prevenir enfermedades cardiovasculares, cataratas, una función inmune. Las fuentes donde podemos encontrar en aceites vegetales como maíz, soya, oliva, girasol, almendras, nueces. De ahí pasamos a lo que es vitaminas hidrosolubles. Aquellas vitaminas hidrosolubles, que son varias, son sustancias que son solubles en agua y no se almacenan en el organismo. Los alimentos ricos en vitaminas hidrosolubles no siempre aportan la cantidad que tenían inicialmente. ¿Por qué? Porque hay degradación. Forman parte de sistemas enzimáticos que catalizan el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. El exceso de vitaminas hidrosolubles se elimina en la orina y su ingestión en exceso no tiene efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque se elimina. En cambio, con las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, sí nos pueden producir intoxicación por vitaminas. Las hidrosolubles, si consumimos en mucha cantidad, las vamos a eliminar por la orina. O sea, no hay mucho problema en esa situación. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? La vitamina B1, que es tiamina, la vitamina B2, que es riboflavina, la B3, que es niacina, la B6, que es piridoxina, la B12, que es cobalamina, el ácido pantoténico, la biotina, el ácido fólico y el ácido ascórbico o vitamina C. Cuando hablamos de vitamina B1, tiamina, acuérdense que la tiamina, antes conocida como vitamina B1, fue aislada y caracterizada en 1930. Uno de los primeros compuestos orgánicos en ser reconocidos como vitamina. Se encuentra en el cuerpo como tiamina libre y varias formas fosforiladas. La podemos encontrar como tiamina monofosfato, como tiamina trifosfato, como tiamina pirofosfato. Entonces, como las tres formas las podemos encontrar. La vitamina B1, tiamina, los cuadros puede producir la deficiencia, el famoso beriberi, los cuadros cardíacos y neurológicos, nos puede producir dificultad para caminar, pérdida de la sensibilidad en manos y pies, pérdida de la función muscular o parálisis de extremidades inferiores. Las propiedades se descomponen fácilmente en medio alcalino, es muy soluble en agua y resiste a temperaturas de hasta 100 grados centígrados y pierde parte de su actividad, ya sea cuando se fríe en frituras que llegan en cocción entre 180 a 200 grados y la cocción de olla a presión hasta 115 grados. Las funciones es muy importante en el metabolismo de los carbohidratos, interviene en el mecanismo de oxidación de carbohidratos y en el metabolismo del ácido pirúvico, participa como coenzima TP en el metabolismo de carbohidratos y de aminoácidos ramificados.
Las funciones es los derivados del ácido pirúvico y de los aminoácidos ramificados tienen un rol importante en la producción de energía a partir de los alimentos. Participa en la síntesis de ribonucleótidos de alta energía como ATP, GTP, en la síntesis de ácidos nucleicos ADN y ARN. Y las deficiencias es la falta de vitamina B1 o tiamina ocasiona el famoso beriberi. Se agrupan en tres formas: el beriberi húmedo, el beriberi seco y el beriberi infantil. El beriberi húmedo es la forma cardíaca. El beriberi seco es la forma neurológica y el beriberi infantil por contenido insuficiente de tiamina en la leche materna. La carencia de tiamina es frecuente en personas que sufren de alcoholismo, obtienen la mayor parte de su energía debido a las bebidas alcohólicas. Puede causar la famosa neuritis periférica, que afecta al sistema motor y al sensorial, las piernas más que brazos, y la pérdida de masa muscular, reflejos anormales, dolor y parestesias. La vitamina B2 o riboflavina, las propiedades es una sustancia de color amarillo y cristalino, flavina de amarillo, ligeramente soluble en agua, es más resistente al calor que la tiamina, pero sensible a la luz solar. Se degrada en medio alcalino y actúa como coenzima comprometida en la oxidación tisular. La absorción y metabolismo. El ser humano obtiene la riboflavina desde los alimentos en forma activa. Las funciones: participa en la eritropoyesis, en el catabolismo de adrenalina, en la gluconeogénesis, en el metabolismo de niacina, piridoxina, ácido fólico. Las deficiencias: en periodos prolongados puede producir estomatitis angular y queilosis, y otros síntomas: puede causar hipertermia, edema en membranas faríngeas y bucales, glositis, lengua de color violeta y dermatitis seborreica en escroto y vulva. ¿Ya? La otra vitamina es la vitamina B3 o niacina, o también llamado ácido nicotínico. Es la deficiencia de la famosa vitamina B3 o niacina nos provoca lo que antes se llamaba pelagra, pele de piel y agra de áspera. Posteriormente fue considerada como una enfermedad infecciosa producida por factores genéticos y por una sobreexposición a la luz solar. Las propiedades también es llamada vitamina PP porque previene la pelagra. Es un derivado de la piridina, el ácido nicotínico y nicotinamida, niacinamida. Es una sustancia blanca, cristalina, es soluble en el agua y muy estable en el aire. Pierde algo de su actividad al triturar, cortar en trozos pequeños o licuar el alimento. Y la deficiencia, la carencia de niacina, lleva a la pelagra y la enfermedad caracterizada por las 3D: dermatitis, diarrea y demencia. Los síntomas en el sistema digestivo es lengua roja y brillante, los vómitos y diarrea, los dolores de cabeza, la apatía, la fatiga, la depresión y la demencia. La vitamina B6 o piridoxina o piridoxal se encuentra en fuentes como carne, pescado, legumbres, cereales integrales. El mecanismo de acción es una coenzima en reacciones del metabolismo de aminoácidos y de carbohidratos. La deficiencia aparecen lesiones cutáneas, seborrea, anemia y neuropatía. Y el uso terapéutico de la B6 es la deficiencia aislada, es rara.
Suele darse como tratamiento adicional en otras carencias vitamínicas, o sea, cuando hay deficiencia de otro tipo de vitaminas. La B12 es cobalamina. La fuente se encuentra a partir de carne, hígado, productos lácteos, mecanismo de acción implicada en reacciones metabólicas de los ácidos grasos y de aminoácidos, y también interviene en el metabolismo de los folatos. La deficiencia y enfermedades carenciales nos llevan a anemia perniciosa, desmielinización axonal y el uso terapéutico, anemia perniciosa y tratamiento de la deficiencia. La vitamina C o ácido ascórbico es una sustancia blanca, cristalina, muy soluble en agua, se oxida fácilmente, no le afecta la luz, el calor en exceso la destruye y sobre todo en solución alcalina reduce la acción perjudicial de los radicales libres. Las funciones nos ayudan en la síntesis de colágeno, en la síntesis de neurotransmisor norepinefrina, en la síntesis de carnitina, actúa como antioxidante, previene la formación de nitrosamina y favorece la absorción intestinal de hierro. La deficiencia nos causa el famoso escorbuto, presencia de sangrado y moretones, pérdida de dientes y cabello, dolor e hinchazón de las articulaciones. Las fuentes en donde podemos encontrar esta vitamina, en los frutos cítricos, en el camu camu, en la naranja, en el kiwi, en el mango, en la papaya, en el melón, limón, fresas, pimiento, brócoli y coliflor. La otra vitamina, el ácido fólico o folato, las propiedades se le denomina ácido fólico o folato o folacina. A las formas más estables es el ácido fólico, raramente se encuentra en los alimentos o en el organismo, y los folatos en los alimentos y en formas metabólicamente activas en el organismo. Las propiedades es que son compuestos cristalinos de color amarillo, es estable al calor en solución neutra o alcalina y es inactivada por la luz solar. En alimentos almacenados a temperatura ambiental hay pérdida progresiva y la forma farmacéutica se denomina ácido teroilglutámico. Las propiedades participa en la síntesis de ácidos nucleicos junto con la vitamina B12. Su deficiencia produce la famosa anemia megaloblástica. Funciones nos ayudan en el metabolismo de ácidos nucleicos, en la síntesis de ADN desde sus precursores, timidinas y purinas, en la síntesis de metionina, necesaria para síntesis de dador de grupos metilo y utilizado en metilación del ADN y ARN. Las funciones nos ayudan en el metabolismo de aminoácidos, en la síntesis de metionina a partir de homocisteína y en el metabolismo de la histidina. La deficiencia es en personas que tienen problemas como insuficiencia alimentaria, alcoholismo, embarazo. La deficiencia nos puede dar síntomas y signos, como cuáles: aumento de niveles de homocisteína, factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y síntesis de menos eritrocitos pero más grandes, como lo que se llama anemia megaloblástica. En embarazadas sí hay un problema si tenemos deficiencia de ácido fólico, como cuál los defectos en el tubo neural en el feto o causa espina bífida y anencefalia. Las fuentes a nivel de carne se encuentran en el hígado, a nivel de hortalizas en la lechuga, espinaca, brócoli, espárrago. La biotina, que es la otra vitamina, la biotina está presente en muchos alimentos, es sintetizada por la flora intestinal, es difícil su deficiencia y si se une a una virina no está disponible. La función de biotina actúa como coenzima en 4 carboxilasas: piruvato carboxilasa, propionil CoA carboxilasa, metilcrotonil
nil-CoA carboxilasa y acetil-CoA carboxilasa. La deficiencia severa es muy rara y hay dos situaciones que han demostrado su necesidad. Alimentación intravenosa, ya sea cuando tenemos un paciente que está en nutrición parenteral prolongada sin suplemento de biotina, por eso es importante cuando, si alguna vez están rotando UCI o están en USNA, ver si recibe biotina como suplemento, o consumo de clara de huevo cruda por tiempos prolongados. Ya. Los síntomas y los signos nos causan la deficiencia, alopecia, dermatitis eritematosa y seborreica, erupciones escamosas de color rojo, síntomas neurológicos como depresión, letargo, alucinaciones, entumecimiento y cosquilleo de extremidades. Ahora lo que vamos a ver es avitaminosis, que más o menos ya lo hemos visto, que es el déficit vitamínico que puede deberse a la falta de una ingesta. Cada deficiencia de un cierto tipo de vitamina, ya sea liposoluble o hidrosoluble, nos va a causar síntomas y alguna enfermedad en especial. El déficit vitamínico puede deberse a la falta de ingesta, mala absorción intestinal, mala utilización metabólica o aumento de demandas, y solo unas pocas, las vitaminas liposolubles, pueden causar patologías por exceso, es decir, la hipervitaminosis. La falta de ingesta se origina por la carencia de algunos recursos, es decir, la hambruna del tercer mundo, poca ingesta proteica por la pobreza, las dietas inadecuadas, el adelgazamiento incontrolado, vegetarismo mal planeado, caprichos, errores alimentarios psicológicos o psiquiátricos, anorexia nerviosa o falta de alimentos frescos, escorbuto de los navegantes. Por eso es importante conversar con su paciente y preguntar acerca del consumo de vitaminas y acerca de su consumo de cuáles son sus hábitos de alimentación, qué es lo que desayuna, en qué consiste su desayuno, en qué consiste su almuerzo, en qué consiste su cena, cuáles son los alimentos que lo componen. Todo eso tenemos que preguntar. La epidemiología es la avitaminosis, está considerada como una de las principales causas de defunciones en América, obteniendo más o menos el puesto número 8 de 12 según la OPS. Ya ahí entramos a diferenciarlas en vitaminas liposolubles, ahí el déficit de vitamina A o retinol, el raquitismo por déficit de vitamina D o calciferol, la anemia hemolítica, las hemorragias cutáneas por deficiencia de vitamina K, el escorbuto por deficiencia de vitamina C, y vamos ahí poquito a poquito viendo. Las vitaminas hidrosolubles, dependiendo si tenemos deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa. Nos falta vitamina B1, beriberi. Tenemos deficiencia de B2, fotofobia. Nos falta B3, pelagra. Entonces vamos bien. A ver, hay que hacer el diagnóstico de acuerdo a la clínica, vamos viendo el tipo de deficiencia y vamos dando el tratamiento que tiene que ser basado en la identificación de la vitamina o vitaminas deficientes, porque no solamente nos puede faltar una, nos pueden faltar varias vitaminas, para luego proceder a su reposición mediante suplementos vitamínicos y raramente en síndromes de mala absorción mediante cargas inyectables. Por eso en la anamnesis es importante indagar acerca de si el paciente ha sido sometido a una cirugía de bypass gástrico, o si está teniendo posterior a la cirugía el famoso síndrome de dumping, ¿no? Y vamos viendo de que posterior a eso tiene que estar recibiendo suplementos vitamínicos. Entonces, porque si no va a haber consecuencias como cierto tipo de enfermedades de acuerdo a la deficiencia que tengamos, si es una vitamina liposoluble o si es una vitamina hidrosoluble. ¿En qué consiste la prevención? Una dieta balanceada usando el plato del buen comer o la jarra del buen beber es muy importante. Prevenir con suplementos vitamínicos en pacientes que por ejemplo,
que tienen factores de riesgo, que tienen predisposición a presentar esos déficits vitamínicos. Si tenemos un paciente, por ejemplo, si es mujer joven y está con amenorrea y que vemos que acude a la consulta con una desnutrición marcada, tenemos que indagar sobre hábitos alimentarios, tenemos que indagar desde cuándo está teniendo esta pérdida de peso, en qué consisten sus hábitos de alimentación, desayuno, almuerzo, cena, colación. ¿Cuáles son los síntomas que presenta? ¿Cuál es la clínica de mi paciente? Para de acuerdo a eso ir viendo y suplementando la vitamina. De ahí tenemos que ver la valoración del estado nutricional. ¿Cómo hacemos la valoración del estado nutricional? La valoración completa del estado nutricional permite el diagnóstico adecuado de los problemas nutricionales. Además de clasificar al individuo en función de su situación nutricional, permite estimar los requerimientos del paciente y es la base de la intervención nutricional. La valoración nutricional es un abordaje integral, combinando datos de la historia médica, nutricional y farmacológica con la exploración física, los parámetros antropométricos, las pruebas de laboratorio y los métodos de composición corporal. Vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste este abordaje nutricional. Nosotros cuando empezamos a valorar, vemos lo primero, el índice de masa corporal. Y de acuerdo al índice de masa corporal, en una persona normal lo catalogamos cuando tiene un IMC entre 18.5 a 25. Si tiene un IMC entre 17 a 18.4, desnutrición leve. Si está entre 16 a 16.9, desnutrición moderada, y menos de 16, desnutrición severa. De ahí empezamos a preguntarle por el peso habitual. ¿Cuál es el peso que usted maneja de forma regular? 60 kilos, 65 kilos, 70 kilos. ¿Cuál es su peso habitual y cuánto es el porcentaje de pérdida de peso? El porcentaje de peso habitual y el porcentaje de pérdida de peso según tiempo, en una semana, en un mes y en 3 meses. Por ejemplo, si nuestro paciente valoramos su peso habitual y calculamos el porcentaje de pérdida de peso en un mes y ha perdido entre alrededor de 5 y 10%, este paciente entraría a una desnutrición moderada. Si el porcentaje de pérdida de peso entre tiempo en 3 meses es más de 15%, entraría a una desnutrición severa. Tenemos que valorar también pliegues y otras medidas antropométricas. Por eso existen unos aparatitos especiales que utilizan los nutricionistas y vamos catalogándolo de acuerdo al percentil. En una persona normal, más de percentil 15, pero ya de acuerdo al grado de desnutrición, vamos viendo si disminuye menos del percentil 15, desnutrición leve, menos del percentil 10, desnutrición moderada, menos del percentil 5, desnutrición severa. Vemos valorando la cantidad de albúmina, la cantidad de transferrina, la cantidad de prealbúmina, la cantidad de RBP, los linfocitos, si hay linfopenia. Las personas con desnutrición tienen bastante linfopenia, tienen bastante hipoalbuminemia, hay disminución de transferrina, hay, ¿cómo se llama?, disminución de prealbúmina, el colesterol, vamos valorando y de acuerdo a esto vamos dando una valoración subjetiva global. Si está normal, nosotros lo catalogamos en valoración A. Si es una desnutrición leve, valoración B. Si es una desnutrición moderada, valoración C. Y si es una desnutrición severa, valoración C. O podemos utilizar el NRC2 o el MAST, que es el Malnutrition Universal Screening Tool. Y nos da sin riesgo, población de riesgo y riesgo nutricional. ¿Y qué es el NRS? Es el Nutritional Risk Screening del 2002. Entonces, cualquiera de esas dos opciones podemos utilizar, ¿no? Cuando hablamos de la historia clínica y nutricional y dietética, hay que preguntar datos clínicos, presencia de enfermedades sistémicas que interfieran en la alimentación. Si nuestro paciente presenta, por ejemplo, cáncer, isquemia intestinal,
falla cardíaca, respiratoria, renal, hepática crónica, antecedentes quirúrgicos relevantes, especialmente del aparato digestivo, el estado mental del paciente, si nuestro paciente está en depresión o tiene deterioro cognitivo, si tiene alcoholismo o si sufre de drogadicción, si tiene algún consumo de algún fármaco anorexígeno o de medicamentos que interfieren en el metabolismo. Quizá nuestro paciente está muy concentrado en querer bajar de peso y se automedica con levotiroxina, ¿no? Puede ser. O nuestro paciente está utilizando algún fármaco como fentermina o topiramato para bajar de peso. Hay que preguntar historia de consumo de medicamentos. ¿Cuáles son los fármacos anorexigénicos que nos disminuyen el apetito? Digoxina, diuréticos, el diltiazem, los antidepresivos tricíclicos algunas veces, la fluoxetina los 2 primeros meses. Pasados los 2 primeros meses, la fluoxetina nos da hambre, nos da mayor apetito. La clorpromacina, el haloperidol, los sedantes, los citostáticos. ¿Cuáles son los fármacos que producen alteración del gusto? Propanolol, diltiazem, ibuprofeno, lincomicina, captopril, enalapril. ¿Y cuáles son los fármacos que nos van a alterar la inhibición de la absorción de nutrientes? Por ejemplo, los corticoides, que se utilizan frecuentemente, los antiácidos, la colchicina, la cimetidina, la fenitoína, los diuréticos, el omeprazol, los laxantes, el ácido acetilsalicílico, la warfarina, la colestiramina, las tetraciclinas, las cefalosporinas, la gentamicina, la sulfa y la isoniazida. Entonces, todos estos fármacos nos inhiben la absorción de nutrientes. Ya a conversar con nuestro paciente, preguntarle sobre su historia dietética. Debe registrar todos aquellos aspectos que condicionan la alimentación del individuo, como el apetito, la saciedad, las alteraciones del gusto y el olfato, el estado de dentición, si tiene dientecitos, si puede masticar la comida o quizá come puro puré o puro licuado, hay que preguntar esa situación, las alteraciones de la masticación o deglución, la presencia de síntomas digestivos, la existencia de intolerancias o alergias alimentarias, la prescripción de dietas terapéuticas muy restrictivas. Quizá nuestro paciente está sometido a dietas demasiado restrictivas. Hay que preguntar eso. El patrón de ingesta y el grado de autonomía para adquirir, preparar o ingerir alimentos. Quizá nuestro paciente es totalmente dependiente de algún familiar y ese familiar es quien le prepara sus 3 alimentos o sus 4 alimentos. Entonces hay que preguntar eso. También se debe incluir una valoración de la ingesta individual, encuesta dietética, lo que se llama el recall, que puede ser retrospectiva o prospectiva. Entonces, los métodos de valoración retrospectivos, o sea, que han pasado, presentan la desventaja de la memoria del paciente. Quizá el paciente se olvidó que se comió, no sé, un paquete de galletas, puede pasar. Los más habituales son el recordatorio de 24 horas, el cuestionario de consumo de alimentos y la historia dietética. ¿Qué significa esto? Yo le pregunto al paciente, señor o señora, ¿qué usted consumió el día de ayer? Dígame exactamente cuántos panes desayunó, qué le colocó al pan, fue té, fue café, fue leche, cuántas cucharadas de azúcar le puso a su té o a su café, utilizó algún edulcorante, le puso, no sé, mortadela jamonada a su pan, consumió alguna fruta, qué tipo de fruta, llegó el almuerzo, en qué consistió su almuerzo, cómo es el plato donde usted se alimenta, es un plato grande, hondo, profundo, es un plato delgadito, qué porcentaje de verduras, qué porcentaje de proteínas, qué porcentaje de carbohidrato o es netamente puro carbohidrato, come postre, come fruta, entre desayuno y almuerzo o algún snack, cuál fue el snack, papitas, doritos, frutas, leche, fruto seco, en qué consistió su cena. Y todo eso que nos va contando el paciente se llama recordatorio 24 horas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo hacemos de forma retrospectiva? El paciente se puede olvidar. Quizá nos dice, quizá en su mente el paciente solo se acuerda que consumió
un pan o que consumió, no sé, un pan con queso y en verdad consumió dos panes con leche, con café, o no nos quiere contar que consumió esos dos panes, ¿no? Y hay ciertos sesgos. Esa sería una valoración retrospectiva. Una valoración prospectiva es decirle, el día de mañana quiero que me escriba en una hoja qué es lo que desayunó, qué es lo que almorzó, qué es lo que cenó y escríbalo con bastante detalle. Los métodos prospectivos permiten que el paciente realice un registro de alimentos y bebidas consumidas a lo largo del periodo establecido, que puede ser de uno o más días. Evita justamente el sesgo de memoria de los métodos retrospectivos, pero puede introducir otros sesgos si el paciente modifica sus hábitos al sentirse observado. Eso también puede pasar. Historia social, hay que valorar eso. Algunos factores sociales pueden influir en el estado nutricional del paciente, por lo que han de tenerse en cuenta en la valoración nutricional y se han de recoger datos sobre actividad física y laboral, etnia, costumbres, nivel de estudios, ingreso y situaciones de soledad e independencia social. Que se ha observado que mucho depende el tipo de comida de la ¿cómo se llama? Del nivel sociocultural también, ¿no? Entonces, si es más carbohidrato, más proteína, más fruta, esas situaciones. Exploración física, hay que ver el cabello, hay que preguntarle si ha tenido caída, sequedad, pérdida de color, deslustramiento. La cara, si ha habido palidez, dermatitis seborreica, edemas. Los ojos, si tiene palidez conjuntival, cerosis, máculas de Bitot. La boca, si hay queilosis, glositis, atrofia papilar, edema e hipersensibilidad lingual, edema y sangrado gingival. Piel si hay cerosis, pigmentación, hiperkeratosis, petequias, hematomas, ulceraciones, edemas, dificultades de cicatrización, pérdida de grasa subcutánea. Las uñas si hay palidez, fragilidad, deformidades. Glándulas si hay bocio, hipertrofia de paratiroides. Sistema musculoesquelético, pérdida de masa muscular, osteomalacia, deformidades óseas, hiperextensión de articulaciones. El sistema nervioso central, ¿cómo se encuentra? Está confuso, está irritable, está alerta. Hay hepatomegalia, esplenomegalia, taquicardia. En la antropometría hay que valorar el peso actual. ¿Cuánto está pesando en este momento según una báscula? La báscula de preferencia tiene que ser la misma báscula que se utiliza en las mediciones posteriores, porque entre báscula y báscula hay diferencia, puede haber hasta 1 kilo o 2 kilos y nuestro paciente tiene que estar en bipedestación. ¿Ya? Hay que valorar la talla en centímetros. Para una correcta talla, medida de la talla, el individuo debe estar en bipedestación, descalzo, de espaldas a la porción vertical del tallímetro y con la cabeza en una posición en la que el borde inferior de la órbita y el meato auditivo estén en un plano horizontal. ¿Ya? De ahí lo otro es importante, la estimación de la talla a partir de la distancia cubital. Vamos viendo. Valoramos el índice de masa corporal, que es lo que más se utiliza para valorar si está en normopeso, si está en desnutrición, si está en sobrepeso, si está en obesidad. El porcentaje de pérdida de peso, cuánto ha perdido con respecto a su peso basal. Si su peso basal era 100 kilos y ahora es 80 kilos, ha habido una pérdida de 20% de peso. Entonces vemos, de acuerdo, valoramos el pliegue tricipital, que es importante la medición de los pliegues cutáneos que contribuyen a evaluar la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, ¿ya? Pero se debe realizar 3 determinaciones. De ahí, acá con esto hacemos la medición del pliegue tricipital, ¿ya? Acá, a ver, ya. La circunferencia del brazo, que se mide con una cinta métrica al mismo nivel que el pliegue cutáneo tricipital. La circunferencia muscular del brazo, que se calcula mediante la fórmula de circunferencia de brazo menos
PT en milímetros, el pliegue tricipital por 0.314. Todos estos parámetros hay que compararlos con los estándares de la población de referencia. Es diferente nuestra población peruana que la población americana, que la población caucásica. De acuerdo a los parámetros poblacionales, vamos sacando los valores, vamos calculando, ¿ya? Los parámetros de laboratorio, tenemos que pedir un hemograma, una bioquímica general, hay que ver cantidad de albúmina, prealbúmina, proteína ligada a retinol, transferrina, cómo están, hay que ver marcadores inflamatorios. La albúmina plasmática no solo actúa como un marcador de reserva proteica visceral, sino también como un reactante de fase aguda negativo, ¿ya? El balance nitrogenado es importante porque mide la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el eliminado por la orina, ¿ya? Lo otro, las pruebas de inmunidad, el número de linfocitos totales. Recuerden que la desnutrición se asocia a una disminución en el número total de linfocitos o en relación con una reducción en la maduración de las células precursoras. Las pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada también nos sirven de ayuda, porque una falta de respuesta se relaciona con una presencia de desnutrición. Las técnicas de composición corporal, la impedanciometría bioeléctrica, que es la más utilizada en la práctica clínica, se basa en la resistencia del agua y los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica, y esta técnica permite estimar el agua corporal total y la masa libre de grasa. Permite también calcular la masa grasa, restando la masa libre de grasa al peso corporal total. En algunos lugares se hace la impedanciometría bioeléctrica. En el Instituto del Niño tienen un impedanciómetro. Y las estrategias de cribado, el cribado de riesgo nutricional, vemos la valoración del estado nutricional, tenemos que ver historia clínica, antecedentes clínicos, antecedentes sociales, antecedentes dietéticos, exploración general y por aparatos, antropometría, realizar estudios complementarios de laboratorio, funcionales, composición corporal, e identificar personas que precisen apoyo nutricional para conservar o restaurar su estado nutricional. Quizá nuestro paciente estuvo sometido a una enfermedad, no sé, muy grave y estuvo hospitalizado, perdió masa muscular y posteriormente tiene que ir rehabilitándose. Hay que tratar de ayudarlo y ver cuánto ha perdido en masa muscular, cómo podemos tratar de apoyarlo. Y el cribado y la valoración en distintas poblaciones es diferente valorar una población ambulatoria que una población hospitalizada. Si nosotros tenemos una población ambulatoria, utilizamos el MAST, ya que es el cribado poblacional. Si tenemos una población hospitalizada, hay otras, ¿cómo se llama? Utilizamos el NRS, y diversas sociedades científicas coinciden también en la necesidad de realizar el cribado nutricional al ingreso, ya que el riesgo nutricional se asocia a mayores estancias hospitalarias, más complicaciones y más mortalidad. El soporte nutricional en estos casos se ha asociado a una mejoría en el estado nutricional, en ingesta, la funcionalidad, la calidad de vida y a una reducción en los reingresos. ¿Ya? La población geriátrica, acuérdense, es una población pluripatológica, polimedicada. La reducción en ingesta también es debida muchas veces a depresión en esta población. Y la población oncológica es la desnutrición, presenta una alta prevalencia en los pacientes oncológicos, ya debido a que hay un aumento en el catabolismo, hay un aumento en la producción de péptidos tumorales, hay una caquexia tumoral. Y en el paciente oncológico hay varios métodos de cribado nutricional, el BGC, GP, el MST, el SNAC, o sea, hay varias técnicas de cribado. Aquellos pacientes que tienen enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, son muy susceptibles a padecer de afectaciones entre un 18 a 75% de, ¿cómo se llama?, de aquellos pacientes que tienen estadios avanzados de disfunción renal, de problemas de desnutrición, porque son multifactoriales. ¿Ya? Hay que valorar, hay que hacer el cribado y la valoración nutricional, hay que ver la y se utiliza el BGS como screening.
Aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática crónica y desnutrición tienen mayores tasas de complicaciones y mortalidad, ¿ya? Y de acuerdo a la población, vamos utilizando el método de cribado. Acá vemos todos los tipos poblacionales. Si nuestro paciente es ambulatorio, el método de cribado recomendado es el MAST, ya el Malnutrition Universal Screening Tool. Si nuestro paciente está hospitalizado, utilizamos el NRS 2012, ¿cómo se llama? O el MAST también lo podemos utilizar, que es otra opción, o el MST, que es el Malnutrition Screening Tool, o el SNAC, que también lo podemos utilizar, que es el Short Nutritional Assessment Questionnaire. Y si es un paciente anciano, podemos utilizar el MNA, que es el Mini Nutritional Assessment. Si es paciente oncológico, el BEGC, que es velocidad, y el MST. Si tiene una enfermedad renal crónica, utilizamos el BGS. Y si es la enfermedad hepática crónica, BGS. Entonces, dependiendo al grupo poblacional, utilizamos el método de cribado, ¿ya? Ha sido una clase bastante amplia, un poquito árida, porque había varios temas que abordar. Había que valorar vitaminas liposolubles, había que valorar vitaminas liposolubles, un poquito de cribado nutricional, ¿ya? De toda la clase, lo que quiero que recuerden es las deficiencias. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, deficiencia de ácido fólico en una paciente gestante? ¿Qué es lo que puede pasar? Defectos en el tubo neural, anencefalia, espina bífida. ¿Qué pasa si yo tengo deficiencia no sé, a ver, de vitamina C, escorbuto? ¿Qué pasa si tengo todas las deficiencias? Es lo que quiero que enfaticen. Y de la parte de cribado nutricional, de acuerdo al grupo poblacional, cuál es el método de cribado recomendado, ¿ya? Si es un paciente ambulatorio, es diferente a un hospitalizado, es diferente a un oncológico, es diferente a un anciano. ¿Tienen alguna pregunta o duda de lo que hemos repasado? Ha sido una clase bien amplia, se han abordado varios temas y un poquito árida porque había que ver bastantes deficiencias de vitaminas. ¿Pero tienen alguna duda o pregunta? Ya, ok. Ya, ok. Entonces, no hay dudas o preguntas. Le voy a estar pasando las diapositivas al delegado del grupo para que las comparta. Se cuidan mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Bye.